En nuestro planeta hay historias que nunca deberían haber ocurrido. Hoy las rescatamos del silencio. 3 minutos para desaparecer. 31 de mayo de 1970. 3:23 de la tarde. En Yungay, una pintoresca ciudad de 25,000 habitantes en los Andes peruanos, la gente está reunida frente a sus radios. Es el día inaugural del Mundial de Fútbol en México. El partido entre la selección anfitriona y la Unión Soviética acaba de terminar. Empate sin goles. Pero en 2 días, Perú debutará contra Bulgaria. La emoción es palpable. Las calles están tranquilas. Las familias terminan de almorzar. Los niños se preparan para ir al circo que ha llegado al pueblo. Es un domingo perfecto, soleado, cálido, normal. Y entonces, sin aviso, el suelo comienza a temblar. No es un temblor pequeño, es un terremoto de magnitud 7.9. El más fuerte que ha golpeado Perú en décadas. Los platos se caen de las mesas, las paredes se agrietan. La gente corre despavorida hacia las calles gritando: «Señor, aplaca tu ira». 45 segundos de terror puro. Y cuando finalmente se detiene, todos respiran aliviados. Ha sido horrible, pero han sobrevivido. Excepto que el terremoto no es el verdadero peligro, porque a 23 kilómetros de distancia, en lo alto del Huascarán, la montaña más alta de Perú, algo acaba de desprenderse. 800 metros de ancho, 1.200 metros de largo, 50 millones de metros cúbicos de hielo, rocas y tierra. Y se dirige directamente hacia Yungay a más de 300 kilómetros por hora. Los habitantes tienen 3 minutos. 3 minutos para entender lo que está pasando, para correr, para salvarse. Pero la mayoría no lo sabe, porque el rugido de la luz se confunde con los truenos, porque la nube de polvo que levanta es tan densa que oculta el sol, porque nadie imagina que una montaña entera puede caer del cielo. Y cuando finalmente lo ven, ya es demasiado tarde. En 3 minutos, Yungay desaparecerá del mapa. 20,000 personas morirán sepultadas bajo 12 metros de lodo y rocas. Solo sobrevivirán 300. La mayoría, niños que estaban en un circo en las afueras de la ciudad. Y lo más terrible de todo es que pudo haberse evitado, porque 8 años antes, 2 científicos del MIT advirtieron exactamente lo que iba a pasar, pero nadie los escuchó. Hoy te contamos la historia del aluvión más mortífero de la historia, una tragedia que cambió Perú para siempre y que nos enseñó, al precio más alto posible, que cuando la ciencia advierte, hay que escuchar. Quédate hasta el final, porque esta historia te romperá el corazón, pero también te mostrará la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. Parte 1. La ciudad bajo la sombra del gigante. Para entender por qué murieron 20,000 personas aquel domingo, primero debemos entender dónde vivían. Yungay está en el corazón del callejón de Huaylas, un valle andino de 180 kilómetros de longitud, encajado entre 2 cordilleras, la Cordillera Negra al oeste y la Cordillera Blanca al este. Es uno de los paisajes más espectaculares de Sudamérica. Picos nevados que se elevan más de 6,000 metros, glaciares que brillan bajo el sol tropical, valles fértiles donde se cultiva maíz, papas, quinoa, y dominándolo todo, como un dios blanco, el Huascarán. 6,738 metros sobre el nivel del mar, la montaña más alta de Perú, y la 4ª más alta de América. Una masa imponente de roca y hielo que ha estado allí durante millones de años. Para los habitantes de Yungay, el Huascarán es parte de su identidad. Lo ven cada día, lo respetan, lo admiran, pero también lo temen, porque el Huascarán es un gigante dormido. Y de vez en cuando se despierta. Yungay fue fundada en 1540 por los españoles. Durante siglos, prosperó como un centro comercial y agrícola. A 2,500 metros de altura, disfrutaba de un clima privilegiado, ni demasiado frío ni demasiado caluroso. En 1970 tiene 25,000 habitantes, una catedral hermosa en la plaza principal, un mercado bullicioso, escuelas, una biblioteca, un estadio, 4 palmeras majestuosas que dan sombra a la plaza. Es, en palabras de muchos, el pueblo más bonito del callejón de Huaylas. Y también está condenado, porque Yungay está construida exactamente en el camino del Huascarán.
en la trayectoria natural que seguiría cualquier avalancha que se desprendiera de su cara norte. Hay una quebrada natural, un canal formado por el río Ranrajirka, y si algo cae del Huascarán, seguirá ese canal directamente hacia la ciudad. Los ancianos lo saben. Cuentan historias de aluviones antiguos, de avalanchas que bajaron en 1872. Pero han pasado casi 100 años, y la memoria es frágil. Además, hay una protección natural, una especie de terraza elevada justo antes de Yungay, una barrera geográfica que, en teoría, debería desviar cualquier aluvión pequeño. En teoría, 10 de enero de 1962, 6:15 de la tarde. Hace un calor inusual en el Huascarán. El verano andino ha sido especialmente cálido ese año, y en lo alto del pico norte, algo está sucediendo. El glaciar 511, una masa de hielo que cuelga precariamente de la cara noreste de la montaña, se está derritiendo más rápido de lo normal. Y de repente, sin previo aviso, se desprende. 10 millones de metros cúbicos de hielo, rocas y nieve caen en picado. Viajan a 120 kilómetros por hora. En 4 minutos recorren 16 kilómetros y arrasan completamente con 9 pueblos pequeños en el valle: Ranrajirka, Shaksha, Huarascucho, Yanama Chico, Matacoto, Chuquibamba, Caya, Encayor, Armapampa y Uchucoto. 2.900 personas mueren. Yungay se salva por poco. El aluvión pasa a 1,5 kilómetros de distancia. Los habitantes ven la nube de polvo, oyen el rugido, sienten el temblor, pero no los toca. Esta vez. Meses después, en septiembre de 1962, 2 científicos estadounidenses llegan al callejón de Huaylas. David Bernays y Charles Sawyer, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, suben al Huascarán, examinan el glaciar, toman medidas, hacen cálculos y llegan a una conclusión aterradora. El desprendimiento de enero no fue todo el glaciar. Todavía queda una masa enorme de hielo colgando de la montaña, mucho más grande que la que cayó, y está inestable. Según sus cálculos, si ese bloque se desprende, generará un aluvión de proporciones catastróficas. Y esta vez no pasará al lado de Yungay. Esta vez, la ciudad estará directamente en su camino. Los científicos presentan su informe, lo entregan a las autoridades peruanas, advierten que Yungay debe ser evacuada, o al menos que se deben construir defensas, muros de contención, sistemas de alerta. Pero las autoridades locales reaccionan con hostilidad. ¿Evacuar la ciudad? ¿Están locos? Yungay es la capital de la provincia, es el centro económico de la región. ¿Cómo van a decirle a 25,000 personas que abandonen sus casas basándose en predicciones que podrían no cumplirse nunca? Además, ¿y si es una falsa alarma? El pánico económico sería devastador. El gobierno provincial hace esfuerzos para evitar que la noticia se difunda. Instan a la gente a no entrar en pánico. Los científicos son ignorados. Su informe queda archivado en algún cajón burocrático, y la vida en Yungay continúa como siempre. Como recuerda Lamberto Guzmán Tapia, un superviviente de 1970. Se predijo el desastre, pero no se tuvo en cuenta la advertencia científica. Como predijeron, miles de vidas podrían haberse salvado y Yungay no habría desaparecido. Durante 8 años, el bloque de hielo permanece ahí, colgando, esperando. Y el 31 de mayo de 1970 finalmente cae. Viernes 29 de mayo de 1970. El Circo Europeo Berolina llega a Yungay. Es un circo ambulante que recorre los pueblos de los Andes. Payasos, trapecistas, malabaristas, domadores de animales. Un espectáculo que hace brillar los ojos de los niños. Montan su carpa en el Estadio Fernández, en la parte alta de la ciudad, lejos del centro, en una zona elevada, cerca de un cerro. Para los niños de Yungay es el evento del año. Coti tiene 9 años. Está tan emocionada que apenas puede comer el almuerzo del domingo. «Si estás tan apurada, no vas a ir. Come primero», le dice su mamá. «Pero es que yo quiero irme de una vez», responde Coti, jugando con el tenedor sin probar bocado. «El circo empieza a las 3 de la tarde. Come primero». Pero Coti no puede esperar. Deja el almuerzo a medias y sale corriendo. Y era cierto, recuerda hoy, más de 50 años después. Porque después me acordé de eso. Y ya no había nada. No había tallarines, platos, mesas, ni cocinas o casas. No había nada. Mi madre desapareció esa misma tarde. Yungay desapareció esa misma tarde.
Graciela Ángeles de Olivera, teniente alcaldesa del municipio, ha gestionado entradas gratuitas para niños de escasos recursos. Quiere que todos puedan disfrutar del espectáculo. Así que esa tarde del domingo 31 de mayo, cientos de niños se dirigen al estadio, acompañados por algunos padres y profesores, pero la mayoría van solos o con amigos. Son las 3 de la tarde. La función está a punto de comenzar. Los payasos se preparan, los niños ríen y gritan de emoción. Y entonces, el suelo comienza a temblar. 31 de mayo de 1970, 3:23:32 p.m. El epicentro está a 44 kilómetros al suroeste de Chimbote, en el Océano Pacífico, a 64 kilómetros de profundidad, magnitud 7.9, equivalente a la energía de 27.000 bombas atómicas. La intensidad en Yungay es grado 9 en la escala de Mercalli. Violento. Las estructuras bien diseñadas sufren daños considerables. Las mal construidas colapsan, y en los Andes, la mayoría de las construcciones son de adobe y quincha. 45 segundos. Parece poco tiempo, pero cuando la tierra tiembla con esa fuerza, 45 segundos son una eternidad. Las casas se desmoronan, los techos caen, las paredes se agrietan. La catedral de Huaraz, a 50 kilómetros de distancia, colapsa. El reloj de su torre se detiene para siempre. En Yungay, la gente corre hacia las calles. Se abrazan, rezan, gritan. «Señor, aplaca tu ira». En el estadio, los niños del circo también sienten el terremoto. La carpa se sacude, los postes tiemblan, pero aguantan. Un payaso, con una presencia de ánimo extraordinaria, grita a los niños que corran hacia el cerro cercano, hacia terreno más alto. Y los niños obedecen. Cuando el terremoto finalmente se detiene, todos respiran. Ha sido horrible, pero ha terminado. En la parte alta de Yungay, cerca del cementerio construido en 1892 por el arquitecto suizo Arnoldo Ruska, un grupo de personas se refugia. Es una colina elevada, un antiguo baluarte preinca, uno de los pocos lugares altos de la ciudad. Entre ellos está Mateo Casaverde, un reconocido sismólogo peruano. Está acompañado de una delegación de expertos yugoslavos. Han venido a estudiar el impacto de los terremotos en la región. Casaverde mira hacia el Huascarán y ve algo que le hiela la sangre. 3:25 p.m., 2 minutos después del terremoto. En la cara noreste del Huascarán, a una altitud entre 5.600 y 6.200 metros, algo se rompe. Una losa de hielo y roca de 800 metros de ancho y 1.200 metros de largo se desprende. El sonido es ensordecedor, como una explosión, como un disparo de cañón amplificado 1000 veces. Una nube oscura de polvo se eleva instantáneamente, bloquea el sol, oculta la montaña, y entonces comienza la caída. 50 millones de metros cúbicos de hielo, nieve, rocas, tierra y escombros, el equivalente a 20 edificios Empire State cayendo por la ladera. La velocidad inicial, unos 100 kilómetros por hora, pero conforme cae, acelera, y acelera, y acelera. Al llegar al valle, viaja entre 280 y 435 kilómetros por hora. Nada en la Tierra puede moverse más rápido que este aluvión, excepto quizás un tren bala o un avión comercial, y va directo hacia Yungay. Los pobladores oyen el rugido, pero no saben qué es. Algunos piensan que son truenos, otros que es el eco del terremoto. Reina Ropón Cabezas, de 24 años, está en el sector de Utkush con sus padres y sus 4 hijos. Acaba de terminar de trabajar en el campo y se está aseando cuando empieza el terremoto. Desde su posición puede ver el Huascarán. De la pampa de la chacra se ve el Huascarán. Se venía negro, negro. Vi que todo el Huascarán se venía. «Vayan por el norte», nos dijo mi papá. Corre y corre. Desesperadamente hemos corrido hacia el norte. Me caí con mi hijita. Me levanté. Hemos corrido 200 metros. El alud venía tumbando árboles. En el cementerio Mateo Casaverde describe lo que ve. Observé una ola gigante de lodo gris claro en la parte alta de Yungay. Muy semejante a una ola de mar rompiendo en una cresta, tenía una altura aproximada de 25 o 30 metros. Otros testigos hablan de una masa completamente negra con más de 40 metros de altura que avanzaba botando chispas de distintos colores. Las chispas son rocas chocando entre sí, generando electricidad estática, un fenómeno raramente documentado en avalanchas. El aluvión baja por la quebrada del río Ranrajirka.
arrasa con el pueblo de Ranrairka. Luego continúa y llega a la barrera natural que se supone que protege a Yungay. Pero la masa es tan grande, tan rápida, tan poderosa, que simplemente la salta. Como una ola rompiendo sobre un dique, el aluvión supera la terraza elevada y cae sobre Yungay. Son las 3:26 p.m., 3 minutos después del terremoto. Lo primero que llega es el aire, una ráfaga de viento tan poderosa que arranca árboles de raíz, que lanza personas por los aires, que hace volar techos y puertas. Luego viene la lluvia de rocas. Piedras del tamaño de automóviles caen del cielo, rebotan, ruedan, aplastan todo a su paso, dejan cráteres gigantes en el suelo y finalmente llega la ola, 25 a 30 metros de altura, más alta que un edificio de 8 pisos. Una masa semilíquida de lodo, hielo derretido, rocas, árboles arrancados, casas destrozadas, animales muertos. Todo mezclado en una sopa gris de destrucción. Viaja a más de 300 kilómetros por hora. No hay tiempo para correr, no hay tiempo para gritar, no hay tiempo para rezar. La ola golpea Yungay y simplemente la borra del mapa. Las casas se desintegran como si fueran de papel. La catedral colapsa, el mercado desaparece. Las escuelas se esfuman, las personas son arrastradas, aplastadas, sepultadas instantáneamente bajo toneladas de lodo y rocas. El profesor Javier León León, que se había salvado por estar paseando detrás del cementerio, recuerda: no sé si mis padres llegaron a salir o permanecían todavía en la casa, porque después nunca más los he visto. Gladys González Obando, de 8 años, corre cargando a su hermano de año y medio. Llamaba a mi mamá y no estaba. Es muy triste. Pasamos por el barro y vimos restos de personas. En el cementerio, Mateo Casaverde y los expertos yugoslavos ven cómo el aluvión pasa a solo unos metros de donde están, literalmente a sus pies. Se salvan por segundos, por metros. En el estadio, los niños del circo también se salvan. El estadio está en terreno elevado. El aluvión no llega hasta allí, pero desde su posición pueden ver cómo su ciudad desaparece. En 3 minutos, todo ha terminado. El aluvión continúa su camino, cruza el río Santa, forma una represa temporal. El material sube 83 metros por la orilla opuesta, destruyendo parte de la aldea de Matacoto. Luego la represa se desborda y los escombros fluyen río abajo durante 100 kilómetros, causando daños en Caraz, Choquechaca, Huallanca. Pero el peor golpe ha sido en Yungay. Cuando el polvo finalmente se asienta, no queda nada. Solo una capa de lodo gris, de 10 a 12 metros de profundidad en algunas zonas, y 4 palmeras, las 4 palmeras de la Plaza de Armas. De alguna manera, milagrosamente, siguen en pie, como testigos mudos de la tragedia. 20,000 personas han muerto. Solo sobreviven 300, es la avalancha más mortífera de la historia. Cuando el aluvión pasa, hay un silencio absoluto. No hay gritos, no hay llanto, no hay nada. Solo silencio, porque no quedan personas suficientes para hacer ruido. Los 300 supervivientes emergen lentamente de sus refugios, del cementerio, del estadio, de las zonas altas, y no pueden creer lo que ven. Su ciudad ha desaparecido, completamente, como si nunca hubiera existido. No hay casas, no hay calles, no hay plaza, solo lodo. Un mar gris de lodo que se extiende hasta donde alcanza la vista. Y 4 palmeras. De alguna manera, increíblemente, las 4 palmeras siguen ahí. Los niños del circo lloran, preguntan por sus padres, por sus hermanos, por sus casas, pero no hay respuestas, porque sus familias están bajo el lodo. Cody, la niña de 9 años que dejó el almuerzo a medias para ir al circo, busca desesperadamente a su madre, pero nunca la encontrará. Es difícil, no se entiende lo que vivimos. Pueden decirnos: oye, pero han pasado 50 años. 50 años pueden ser muchos o pocos, pero en esta situación no son muchos. Los supervivientes del cementerio bajan, caminan sobre el lodo aún caliente, buscan señales de vida, encuentran cuerpos, algunos reconocibles, otros no. El olor es indescriptible, la vista insoportable. Mauro Dueñas Alegre, de 19 años, había salido a pasear con su novia. Es el único sobreviviente de toda su familia. Más de 20 parientes muertos. Hernán Gómez Romero, de 7 años, sobrevive con sus padres. Recién al tercer día, cuando el polvo se asienta, sube a un cerro y mira hacia donde estaba su ciudad.
y se da cuenta de que ya no está. La noticia del desastre tarda en llegar al resto del país. Las comunicaciones están cortadas, los caminos destruidos. Yungay está completamente aislada, pero poco a poco la información empieza a filtrarse. Un terremoto de magnitud 7.9. La región de Ancash devastada. Ciudades enteras colapsadas. Y Yungay simplemente no existe más. El número de muertos va aumentando con cada informe. 1,000, 5,000, 10,000. Al final, se estima que el terremoto y sus efectos secundarios mataron a entre 66,000 y 70,000 personas en toda la región de Ancash. Hirió a 140,000 más. Dejó sin hogar a 500,000. Afectó la vida de 3 millones. Destruyó 160,000 edificaciones, 152 ciudades y 1,500 pueblos fueron gravemente dañados o destruidos. Es el desastre natural más mortífero en la historia de América Latina, y Yungay es su símbolo más devastador. El miércoles 3 de junio, 4 días después de la tragedia, llega la ayuda masiva. Helicópteros del ejército, aviones cargados de suministros, médicos, rescatistas, los niños sobrevivientes del circo, muchos huérfanos ahora, gritan de alegría cuando ven los helicópteros descender. Dios había escuchado nuestros ruegos y había enviado sus ángeles, los ángeles verdes, que por el color de sus ropas militares traían consigo alimentos y ayuda. La solidaridad internacional es abrumadora. Estados Unidos envía equipos de rescate. La Unión Soviética manda ingenieros, España, médicos, Israel, agua potable y alimentos. Yungay será conocida desde entonces como la capital de la solidaridad internacional. Pero también se descubrirá que algunos funcionarios corruptos del régimen militar desviaron parte de la ayuda. Incluso en medio de la tragedia más grande de la historia del país, la corrupción encuentra su camino. Los supervivientes se niegan a abandonar. El gobierno propone reubicar completamente a Yungay, trasladarla a Tingua, a 15 kilómetros de distancia, en un lugar más seguro, pero los yungainos se resisten. Esta es su tierra, aquí están sus raíces, aquí están enterrados sus muertos. Miles se establecen en un campamento improvisado llamado Yungay Norte, a solo unos cientos de metros de la ciudad destruida, y comienzan a reconstruir. El gobierno declara la antigua Yungay como Campo Santo Nacional, un cementerio, un lugar sagrado que nunca debe ser excavado ni remodelado. Allí, bajo 12 metros de lodo, yacen 20,000 personas, y allí permanecerán para siempre. La nueva Yungay se construye poco a poco, con calles más anchas, con edificios más seguros, con sistemas de alerta temprana. En 1972 se crea el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Es la primera institución gubernamental dedicada específicamente a la prevención y atención de desastres. El 31 de mayo es declarado Día de la Reflexión y la Educación sobre Desastres Naturales en Perú. Las lecciones de Yungay se enseñan en las escuelas. Los simulacros de terremotos se vuelven obligatorios. Perú aprende, a un costo terrible, pero aprende. Y los niños del circo crecen, llevan la carga de ser supervivientes, de haber perdido a sus familias, de haber visto morir a su ciudad. Algunos son adoptados por familias de Lima, otros son enviados a Europa por organizaciones internacionales. Jenner Roca cree que sus 2 hermanas pequeñas, a las que nunca volvió a ver después del desastre, están vivas en algún lugar de España. Según las averiguaciones de mi hermano, con videntes para saber si están vivas y dónde, dice que son monjas de claustro en España y por eso no sabemos de ellas. Es una esperanza, quizás infundada, pero es lo único que tiene. Hoy, si visitas el Campo Santo Nacional de Yungay, verás algo extraordinario. Un campo abierto, verde, tranquilo. Y en medio, sobresaliendo del suelo, las puntas de 4 palmeras. Las 4 palmeras que sobrevivieron al aluvión. No se las puede ver completas, porque el resto de sus troncos está enterrado bajo 12 metros de lodo. Pero ahí están, testigos silenciosos de lo que ocurrió aquel domingo de mayo. También verás la imagen del Cristo Redentor del cementerio. Salió incólume del desastre, como un símbolo de esperanza en medio de la devastación. Y verás placas, cientos de placas, con los nombres de las víctimas que pudieron ser identificadas. Pero la mayoría no tienen nombre, porque nunca se supo quiénes eran exactamente. Quedaron enterrados, para siempre. Más de 50 años después, los sobrevivientes aún se reúnen cada 31 de mayo.
en la Capilla San Antonio de Padua, en la urbanización San Silvestre de Lima, donde muchos se establecieron después del desastre. Rezan, lloran, recuerdan, porque el dolor no desaparece, ni en 50 años, ni en 100. 50 años pueden ser muchos o pocos, pero en esta situación no son muchos. La Nueva Yungay tiene hoy 70,000 habitantes. Es una ciudad próspera, con agricultura, turismo, comercio, pero vive bajo la sombra del Huascarán, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Y los científicos siguen vigilando, monitoreando, advirtiendo, porque el glaciar aún está ahí, inestable, amenazante, y con el cambio climático el hielo se derrite más rápido. Los glaciares se vuelven más inestables, el riesgo aumenta. Jesús Gómez López, del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, es claro, Ranraírca sigue a merced y está al pie del nevado Huascarán Norte, y los que trabajamos en estos temas sabemos que el Huascarán Norte siempre va a ser un lugar de peligro. Es poco lo que se puede hacer, salvo que la población se mantenga alejada de la zona de influencia directa. Pero la gente no se va, porque esta es su tierra. Y porque, a pesar del horror, a pesar del dolor, a pesar de todo, la vida continúa. Los niños del circo que sobrevivieron aquel día son hoy abuelos. Han construido vidas, han formado familias, han encontrado en la medida de lo posible la paz. Pero nunca olvidan. Coti, que dejó el almuerzo a medias para ir al circo y nunca volvió a ver a su madre, dice: hablar de Yungay aún me duele. Recordar lo que pasó es abrir una herida que nunca se cerró. Y tiene razón, porque algunas heridas no se cierran. Algunas tragedias son tan grandes, tan devastadoras, que se quedan contigo para siempre. Pero de ellas también nacen lecciones. Lecciones que no podemos permitirnos olvidar. Que cuando los científicos advierten, hay que escuchar. Que la prevención salva vidas. Que la naturaleza es poderosa, impredecible y a veces implacable. Yungay desapareció en 3 minutos. 20,000 personas murieron en el tiempo que tardas en ver un tráiler de YouTube. Pero su legado vive en cada simulacro de terremoto en las escuelas peruanas, en cada sistema de alerta temprana instalado en las montañas, en cada familia que aprendió a prepararse para lo peor, y en las 4 palmeras que, contra todo pronóstico, siguen en pie. Testigos silenciosos, símbolos de resistencia, recordatorios de que incluso en medio de la destrucción total, la vida encuentra la forma de permanecer. Esta es la historia de Yungay, la ciudad que desapareció en 3 minutos. Una tragedia que no se puede deshacer, pero cuyas lecciones pueden salvar millones de vidas en el futuro. Si tenemos el coraje de aprenderlas, si tenemos la humildad de escuchar, y si nunca, jamás, olvidamos a los 20,000 que quedaron para siempre bajo la sombra del gigante blanco. Si disfrutas de la naturaleza tanto como nosotros, suscríbete, dale a like y acompáñanos en cada nueva aventura.